Bueno, déjame primero agradecerte por tus palabras, eh, por dejarme recibirlos en nuestras oficinas. Acá pasamos gran parte de nuestra vida, así que para nosotros es un honor recibirlos. Esta es nuestra casa y pasa a ser su casa. Así que gracias de vuelta a ustedes por estar acá. Gracias. Para mí una de mis fortalezas, tolerancia a la frustración. ¿Y por qué me paro acá? Pues la tolerancia a la frustración para mí fue uno de los pilares que me fue marcando durante toda mi vida como ex deportista, ¿no? En mi caso me dediqué al tenis desde muy chiquito, que como joven tenista no muchos lo toleran, y me parece que hoy como empresario es un pilar importante y es una fortaleza que tenés que tener. ¿Cuál fue una de tus mayores frustraciones, ya que las mencionaste? Que en mi caso fui a un colegio trilingüe, que prácticamente estaba casi todo el día en el colegio aprendiendo castellano, inglés y hebreo. Pude viajar por el mundo, pude dedicarme al Fuiste a la tenis. ORT, ¿no? Fui al Tarut, luego fui a la ORT, o sea, colegios privados. Cierta información que me permita poder tener debates enriquecedores, poder ser bueno en algo, ¿no? Gran parte de mi vida la dediqué al tenis. Llegué a ser uno de los 10 mejores, pero no llegué. Y como pibe de 18 años, decirle a mis viejos que no había triunfado en lo que ellos, digamos, pusieron mucho dinero, después rápidamente entendí que era un muy buen camino seguir estudiando y bueno, vino la crisis de ese momento, pero rápidamente me di cuenta que mis objetivos empezaron a cambiar, empezaron a mutar y ya irte a los 18 años de tu casa, chao papá, chao mamá, chao amigos, en búsqueda de un nuevo sueño, conseguí un título en Estados Unidos, pero también tener el privilegio de representar a la universidad en tenis, que era mi deporte, mi alma mater, creo que pasó a ser rápidamente mi nueva hoja de ruta. Entonces, esa frustración que viví a los 18 años, a mí me costó mucho llegar a la universidad, que me tuve que preparar 6 meses para rendir esos exámenes, tuve que esperar la visa de ese momento, que me den una visa no de turismo, sino de estudiante, y bueno, en un momento donde no era muy común viajar a Estados Unidos a estudiar. Hoy es mucho más común y hoy cualquier pibe de 16, 17, 18 años dice, che, papá, mamá, me quiero ir a vivir a Estados Unidos durante esa época. Después me di cuenta que la vida tenía sentido y que podías llegar a ser un buen profesional, no deportivo, pero sí en otra industria. En esas 3 semanas recibí 5 propuestas muy interesantes para un pibe de 22 años, recientemente recibido. En el medio de esa elección, que tuve la suerte de elegir el trabajo, también cuento esta historia, que en un cumpleaños de proyectos inmobiliarios, residenciales, oficinas, bancos de tierras. Bueno, quiero escuchar. A la semana tuve una reunión con el gerente de recursos humanos. Y la parte que estudié, yo digo, uno estudió economía, pero estudió la vida en la universidad, ¿no? Sentarme a los 22 años con un locatario millonario que tenía un montón de activos y yo, pibe de 22 años, negociando un contrato de locación con mis reglas, las reglas de IRSA, pero con mis reglas, y prestando atención a que me tomen en consideración. Dije, En tu salsa de paisano turco ahí. Sano, turco, pero, como siempre digo, profesional. Claro. Que no abunda El agregado mucho. yankee Exacto. que tenía. Exacto. Entonces empecé a desarrollarme, empecé a incrementar, digamos, mis posiciones, a tomar. Y de repente, cuando estaba por terminar ese proyecto, recibí un llamado de Walmart, porque yo había estado estudiando en Estados Unidos, como te conté recién. Walmart estaba buscando gente en Argentina que pueda manejar los negocios de real estate, digamos, en la expansión, para explicarlo rápido, en la expansión de los 100 supermercados que se venían en los próximos 5 años. Todo lo que yo atravesé en mi vida, y me remito a un montón de cuestiones que se me cruzan por la cabeza, siempre fue con esfuerzo, con sacrificio y con esa tolerancia a la frustración. No hubo otra receta. ¿Puedes decir que sos una persona de suerte? Tuve la suerte de estar siempre en el momento correcto, tuve la suerte de, gracias a Dios, de estar siempre preparado. El estar preparado implicó que yo haya trabajado para estar preparado. ¿Qué recibiste para estar preparado? Muchísimas cosas. Para el deportista que fui, te diría que absolutamente casi todo, hasta amistades. Que en ese momento, siendo chico, es difícil
no ir a un boliche un viernes a la noche porque el sábado tenés un partido. Entonces, de vuelta, yo creo que la receta en mi caso fue, sí tener la suerte de estar en el momento correcto, en el lugar indicado, pero habiendo hecho mi tarea. Lo que se llama other incomes, que son negocios accesorios al supermercadismo, siempre dentro del marco real estate. Y me faltaba una pata, que fue la que fui a buscar y por qué me fui a consultante. Me faltaba darle el cierre a mi carrera como real estater, me faltaba el marco del residencial. Me remito a mi primer gran guía, fue mi viejo, que cuando me llevaba a sus locales en San Justo me enseñó. Qué hermoso que lo veas y lo digas. Sí, me enseñó la esencia, ¿no? La esencia que sigue siendo uno de mis primeros instintos, ¿no? Cuando salgo a negociar algo. ¿Y hoy? Y hoy creo que nuestro guía es Gusti, ¿no? Es Mosquito. La verdad que Mosqui es una persona súper generosa que creo que vio algo en nosotros. Cuando hablo de nosotros hablo de mis socios y yo. Una extensión de vida profesionalmente hablando y empresarialmente hablando, ¿no? Creo que cuando empezamos hace 4 años a armar mis socios, en un parador, veníamos de ver a un cliente, él estaba entrando. Ya lo admirabas. Siempre fue una admiración, ¿no? Por parte nuestra, como empresario, como persona, y como todo su ser, porque la verdad que después lo terminamos conociendo mucho más, ¿no? Antes era una admiración superficial, por así decirlo, y hoy es una admiración completa de conocer a ese ser humano, que hoy es un guía nuestro, que tiene un ojo distinto, una manera de pensar totalmente disruptiva. Ahora te voy a contar algunas cosas que estamos haciendo y que no para de sorprenderme todos los días, a mí y a mis socios, ¿no? Y creo que a todos acá en esta gran empresa. Vos ya venías justo antes de encontrarte con Mosqui, entiendo, bueno, con SEC, armando un poco de desarrollos más disruptivos también post pandemia, ¿no? Durante la pandemia, y ahí descubriste que faltaba algo. ¿Qué es eso que te gustó crear? Y bueno, después el motivo porque podés haber admirado a Mosqui pero no haberte unido, pero después quiero saber que me cuentes por qué hicieron unirse. El modelo que desarrollamos durante años en SEC fue un modelo de necesidad pura de un mercado demandante y de construir para un nicho de mercado. ¿Okay? O sea, lo que fuimos a buscar en SEC fue abastecer una demanda satisfecha, pero generándole más valor a la arquitectura, mejor marketing y creo que un grado de comunicación diferente a nivel marcario, que en nuestro nicho de mercado en SEC no ocurría. ¿Por qué? Porque no hay muchos desarrolladores que hacen entre 5 y 10.000 metros que le pongan la cabeza que le pusimos todos a SEC. Entonces, ahí tomaste cositas de todos lados de todos y lo lados. volcaste en de todos lados. Y parte de donde partimos, valga la redundancia, tenía que ver con que cuando empecé a identificar los competidores de SEC en ese momento, te hablo hace 5 años atrás, nos dábamos cuenta que había desarrolladores que quizás con poco lograban vender un producto equivalente a 500, a 600 o a $1.000 más por metro cuadrado. ¿Qué pasaba? Y a SEC le faltaba power. Y ese power lo fuimos generando durante un lapso de 2 años, de pensar un producto distinto, de comunicarlo de otra manera, de pensar en tener una fuerza de venta propia, de buscar a brokers personalizados, de traer una pared de inversores distinta, de hablar un idioma un poquito más financiero, de hacer parte a esos inversores al negocio. Entonces, durante 2 años con mucho esfuerzo, mucho trabajo, logramos posicionar a SEC mucho más arriba, el costo, que no te frene, que la municipalidad te permita aprobar un proyecto en tiempo y forma, que haya mercado real, que haya créditos hipotecarios, que el blanqueo se traslade a precio, o sea, que todo ese universo de variables sea consistente. No vemos todavía, digamos, en la micro, con carteles en la calle. Yo creo que ahora viene esa cuenta regresiva en donde el gobierno va a tener que empezar a inyectarle dinero a la gente porque empieza el tiempo de descuento. ¿Cómo es ahora el continuar pese a estas normativas, no? Hay que entender muy bien
Que a ver, ustedes tienen mucha espalda, quizás hay otros que no la tengan. Por eso hay que entender muy bien a lo que uno se enfrenta cuando está yendo a conquistar nuevas zonas. Creo que hay que entender muy bien el mapa político, creo que hay que entender muy bien la permisología de cada lote que uno va a encarar fuera de la zona de confort, que sabemos que en Capital, haciendo un estudio de prefactibilidad básico, preliminar, atado a la zonificación y a un mapa de la ciudad urbana, rápidamente me doy cuenta que puedo hacer. Ahora, cuando voy a conquistar nuevas zonas y donde ya no hay edificios al lado Sí. para poder tomar como referencia, bueno, tengo que hacer unos estudios un poquito más complejos, tengo que hacer un poquito más de consultas y eso es tiempo. Y Tiempo, dinero. Tiempo, dinero y empezar a desarrollar los vínculos con ese mapa político del cual hablo recién, para que nos conozcan, para que entiendan también lo que vamos a buscar en esa nueva zona. Y me parece que de vuelta, si notamos que hay cierta claridad y reglas de juego beneficiosas para todas las partes, no solo para nosotros, sino también para los municipios y los clientes y los que van a terminar viviendo ahí, somos recontra pro de hacer cosas, ¿no? Digamos, en todos estos municipios nuevos. Cuando fuimos a Canning, notamos que esa buena predisposición por parte de la Intendencia de Esteban Echeverría fue maravillosa, porque la verdad que se pusieron todo el equipo, desde el intendente hasta abajo, a disposición. Uno de los proyectos más fabulosos creo que han hecho el último tiempo, por lo menos que me parece que tiene un impacto social bastante importante, es el de Buenavista. Tremendo proyecto. ¿Cómo entendés vos y desde cómo fue construido el impacto social y cuál, ahora ya más cerca, más concretado a un año y medio de empezar a entregarse, va a estar eso concretado? ¿Se está concretando el sueño? La verdad que superó todas las expectativas. O sea, desde el momento que compramos el primer lote, hoy ya tenemos 3 proyectos en Buenavista y más de 1000 unidades en producción. Como dijiste bien, en un año estamos entregando el primer proyecto y en 2 y en 3 el número 2 y el tercero. Y generar más de 1000 unidades en un corredor, en este caso San Fernando barra San Isidro, que conocíamos, yo personalmente yendo a mi segunda oficina cuando trabajaba en Consultatio, en Nordelta, pasando por Bancalar y mirando de reojo todo ese derrame de tierra que tenía en ese momento Buenavista, ¿no? Que tiene más o menos 120 hectáreas con distintos usos, desde clubes, colegios, universidades, oficinas y ahora loteos de baja densidad y ahora departamentos residenciales de media densidad. Yo sabía que esa tierra en algún momento se iba a consolidar. Cuando te digo superó mis expectativas por lo menos, te lo digo porque desarrollar más de 1000 unidades en 3 proyectos y estar haciendo hoy aproximadamente 250.000 metros en 5 cuadras a la redonda, nunca lo hubiera soñado. Cuando te digo que hemos vendido gran parte de eso al consumidor final, me preguntás, ¿quién es el consumidor final? Y yo te digo, fuimos a buscar ese nicho de mercado. Un perfil muy remarcado en un joven entre 20 y 35 años, muchos de ellos viviendo en la casa de los padres, en todos los barrios súper consolidados de un poder adquisitivo alto alrededor de nuestros proyectos, que vinieron desde el primer momento a comprar sus departamentos, esperando el proceso de la obra, y la verdad es que fuimos muy bien recibidos en el barrio, en el municipio, y lamentablemente la tierra se agotó, porque creo que humildemente pusimos de moda una zona que quizás es un icono para los jóvenes hoy. Sí, correcto, pero le escapaba el ojo al desarrollador. Ahora, cuando alguien atrás de Portland ve que acá hay una realidad, que hay demanda insatisfecha, que hay venta al consumidor final desde el primer momento y que encima los valores de mercado versus lo que vale la tierra te deja una curva de ganancia interesante, fueron todos a buscar la tierra que quedaba alrededor. Empezamos comprando la primera tierra y la tercera que compramos pagamos un 30 o un 40% más caro de incidencia porque la sobrevaloraron ustedes mismos. Exacto. Entonces, me parece que creo que la sorpresa fue tal, ahí nace la unión con Mosky. O sea, vuelvo 4 o 5 años atrás, saliendo de separador, diciendo vamos a hacer algo juntos. El primer proyecto que encaramos fue Open Buenavista en el Boulevard Don Francisco y Uruguay.
y 4 o 5 años más tarde, hoy estamos haciendo todos los proyectos que te mencionaba anteriormente. Y creo que uno de los desafíos profesionales y empresariales que encaramos fue haber salido de nuestra zona de confort, yendo a conquistar zona sur, donde ameritaba Tremendo salir proyecto. de zona norte, porque estamos desarrollando en este momento nuestro primer master plan. ¿A qué llamo ¿Qué master vas a plan? hacer? Porque justo fue la inauguración la semana Fue la pasada. semana pasada, nos sorprendió la cantidad de gente que vino a asistir al Muy buena evento. bienvenida tuvieron, Muy buena ¿no? A Zona Sur. bienvenida. La verdad que algunos conocíamos zona sur Mm, de chicos, pero la verdad que hoy Canning es el segundo municipio, para que te des una idea, que más creció post pandemia de mm. la Argentina después de Escobar. Ahora, cuando fue creciendo, creció mucho en cantidad de habitantes, mucho a nivel comercial, poco a nivel infraestructura, y lo que creció a nivel comercial no creció con el nivel de la demanda habitacional que se merecía hoy mirando para atrás. Ujú. Entonces creo que tenemos ahí ¿De qué se tratan? Pero bueno, un deber moral y ético de levantar el valor inmobiliario de lo que ya ujú, ofrece ese gran municipio que es Canning, ujú. y poder darle esa demanda insatisfecha que hoy tiene el municipio en nuestro master plan. Ese master plan tiene una potencialidad de hacer 1 millón de metros cuadrados de FOT, que para que te des una idea, 1 millón de metros cuadrados de FOT equivale a los 4 diques de Puerto Madero, No, una locura. enteros. O sea, para que uno tome en dimensión las 70 hectáreas que compramos Mm. en una ex cancha de golf de 18 hoyos, donde vamos a hacer residencias, oficinas, locales comerciales, un Central Park de 2 hectáreas, de 12 hectáreas que va a tener un lago de Palermo dentro de Canning. Vamos a hacer el primer premium outlet de todo zona sur. ¿Esto va a ser cerrado? Va a ser todo abierto. A ver. Va a ser un Nordelta abierto, con control de acceso y con seguridad. Y que le va a dar a Esteban Echeverría un valor Bueno, agregado enorme, 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 porque hoy Esteban Echeverría no tiene plazas. O sea, esta va a ser la la plaza plaza. de Canning. Entonces, cuando uno tiene un equipo como BMA, que se encarga de toda la parte Mm. comercial y del centro comercial, Eisenson, toda la parte residencial y oficinas, y oficina urbana, los urbanistas Roberto Combarto y Fabio Di Marco, más las asesorías que nos dieron otros, eh, otros asesores, te das cuenta que ese equipo fue a buscar una excelencia, fue a buscar hacer algo único en un lugar que todavía venía siendo muy rudimentario a nivel arquitectura. Mm. Y es un desafío profesional, moral y ético de dar vuelta Mm. una zona que, como te dije antes, es el segundo municipio que más creció en la Argentina. Entonces, nos encuentra atravesando un momento de lanzamiento comercial, habiendo vendido casi todo lo que pusimos en stock. Y obviamente nos sorprende, y obviamente ese sueño se empieza a convertir en realidad. Desde que pusimos el otro día los carteles y vinieron hasta 400 personas a participar del lanzamiento comercial y presentamos todo lo que fuimos soñando el último año, y apareció un film que hicimos con la gente de NQS que hace todos los renders con nosotros, y la verdad que uno, hablando desde el escenario, era pura emoción, pura emoción. Y todavía no empezó la obra. Eso te hace. Sí. Y cuando veas las obras terminadas y. ¿Te sentís un Eduardo? Yo creo que Eduardo hay uno solo. Eh, Creo que nos sentimos eh, hacedores, soñadores, y que las horas que pasamos acá dentro de la oficina eh, son, tienen atrás un propósito muy marcado. Y creo que es el mismo propósito que tiene Eduardo al seguir conquistando nuevos lugares, al seguir haciendo nuevos proyectos, al seguir generando valor, independientemente de casi sus 80 años. Mm. Me parece que eso es un poco la búsqueda detrás del propósito que nos lleva a todos los que estamos acá, ¿no? Construir una ciudad, generar valor, independientemente de lo que pase fuera de la oficina, independientemente de la micro o de la macro. O sea, me parece que todo esto que te estoy contando tiene un plafón atrás tan importante que es apolítico, Mm. que es anti
Sí, trascender desde lo trascender social, ¿no? desde todo punto de vista, ¿no? De vuelta, escuchando la demanda, escuchando al consumidor final, que es, a fin de cuentas, La el clave. que va a vivir Sí. en los edificios que estamos construyendo, Mm. o el locatario que va a ocupar esos locales comerciales que estamos construyendo. Y me parece que ahí nos paramos nosotros, hacemos nuestro, digamos, mejor trabajo para que eso se plasme en una realidad, en tiempo, en forma y en calidades. Que es un poco lo que ¿Terminaste el libro? todavía no. Pero estoy seguro que en los próximos, ¿Queda poco? me queda un 50%. Pero estoy seguro que en los próximos 3 años, con la ayuda de la inteligencia artificial y de algún chat GPT o lo que sea, me parece que estoy en condiciones de terminarlo. Y con toda la experiencia que te vas a tener, que ya tenés y que vas a tener en 3 años. Falta Estos mucho. mega lanzamientos que Falta estás mucho haciendo. todavía, falta mucho y me parece que siempre hay espacio para seguir aprendiendo. Siempre, siempre. Para cerrar, y algo que me encantaría entender, que vos tenés esa visión y esa claridad para ver, escuchar a la sociedad. Eh, desde mí te hago esta pregunta, ¿no? Los inmobiliarios, los brokers, estamos vistos como un estorbo, como un costo, como personas que no sirven a la hora de colaborar en la intermediación realmente. ¿Qué es eso que hay que cambiar? ¿Por dónde es? ¿Hacia dónde hay que apuntar para hacer algo diferente? Como uno de los socios que se encarga, entre otras cosas, del área comercial, yo siempre te voy a contestar que los brokers inmobiliarios o nuestros satélites comerciales son una necesidad. O sea, sin ustedes no podría estar hablando de proyectos. O sea, sin el motor de venta que tiene que tener este sistema productivo, no existen nuevos proyectos. Entonces, ustedes son una de las piezas vitales dentro de la cadena. Y si no se da la venta, no se hace el proyecto, básicamente. De vuelta, hablamos antes de falta de créditos hipotecarios, falta de créditos puente, falta de traslado del blanqueo hacia proyectos inmobiliarios, cada vez menos consumidores pudiendo comprar sus departamentos. Si ustedes no nos ayudan a nosotros a poder vender lo que hay que vender, termina siendo un inversor patrimonialista que va y que compra un lote y que con su plata termina la obra y que después ve a quién se lo vende. Justamente el modelo contrario al que hace Portland hoy, que identifica el nicho de mercado y que prácticamente está comprando el lote y ya en el mismo momento está vendiendo. Entonces, no son ningún estorbo, no son ninguna mala palabra, todo lo contrario. O sea, nosotros tratamos de cuidar mucho a los brokers como vos. De hecho, te invité a una reunión la semana que viene porque todo el tiempo tenemos que retroalimentarnos de sus agendas. Y creo que hoy son lo más importante que tiene una desarrolladora. Yo digo, hay dos estados. Cuando vos vendés, sos el campeón mundial. Todavía no empezó la obra. Entonces, nosotros estamos trabajando fuertemente en ser lo más eficientes posibles a nivel segundo tiempo, a nivel obra. Porque si la obra no sale como lo proyectaste, probablemente no cumpliste con la primera. Entonces, en este momento en Argentina hay cerca de 4 millones de metros cuadrados en producción. 4 millones de metros cuadrados en producción. Es un récord histórico. ¿Por qué? Porque como mucha gente trajo cosas de China, de cualquier índole, mucha gente se dedicó o pensó en que construir era un buen negocio. Vamos a ver seguramente en lo que queda este año y el año que viene, que no todos los desarrolladores van a ganar dinero y no todos los desarrolladores van a poder sobrevivir a este gran impacto de este último ciclo económico. Entonces, nosotros somos los responsables de que ustedes queden bien con su gente. Pero la sociedad no nos ve así, Alan. Tiene que verlo. ¿Por qué? Porque vos... ¿Qué es lo que está faltando para que eso ocurra? Yo creo que, de vuelta, generalmente Hay que hacer el una vendedor... limpieza de la gente que está No, hoy. yo creo que el Hay vendedor... que matricular a todos, hay que desmatricular. Yo creo que no pasa por ahí. Yo creo que pasa por la confianza y la seriedad en líneas generales que tiene el vendedor. No solamente del real estate, el vendedor en general. El vendedor en general
hay pocos confiables, hay pocos que ponen su cara y su nombre como vos en este caso, y que sos responsable hasta la última consecuencia de lo que pasa en esa relación que estás intermediando por. En este caso nosotros nos hacemos sumamente responsables de los clientes que vos me vas a traer a la mesa y somos sumamente respetuosos por esa trayectoria que tenés vos, que te dio la posibilidad de conocer a ese cliente. Y me parece que vos a ese cliente le generás una confianza cuando a mí todavía no me conoce. Entonces, de vuelta, hay vendedores que fallan a su palabra y que dicen cosas por demás, y hay vendedores serios, responsables. Parece que, como todo, el mercado quiere ver gente responsable, seria y que responda en los momentos, en los peores momentos, por así decirlo. En los buenos momentos somos todos amigos, en los peores momentos quedan pocos. Me parece que esa confianza se da en los peores momentos. Y seguramente no todos los vendedores son confiables. Son pocos los confiables. Yo quiero trabajar con los confiables. Bueno, tema de confianza. Para mí es la confianza, y mucho más ahora, con tantas estafas y tantos asuntos que uno escucha todos los días, también de Creo que está vuelta. muy fácil, cualquiera hace videitos y cualquiera se Sí, volvió intermediario, ¿no? Creo sí. que eso, como que lo que estoy sintiendo es que hoy no tenemos una posibilidad de un aval, que a vos te avale ya alguien que no te conozca. Entonces, como un poco Creo, era esa la pregunta, creo ¿no? que uno Como, se ¿cómo me mueve, certifico? Porque la carrera de martilleros claramente no nos certifica. creo Más que te allá de da, todo, más allá de que sí, me auto boicoteo, pero creo que te da la escuela, mm, te da el aprendizaje, la capacitación de cómo abordar después una operación inmobiliaria, o cómo tasar, o cómo vender. Pero de vuelta, sin la confianza de tu cliente, de tu amigo, de tu familiar, que seguramente te llama a vos primera para comprar un departamento, o para alquilar, o para vender, o para lo que sea, me parece que sin la confianza no se logra nada. Y hoy me parece que el mundo eh, gira en torno a la confianza, en todo sentido. Y más cuando estás hablando de patrimonios o todo el dinero de las personas. Porque de vuelta, hablamos de que el mercado cada vez está más chico. El poco mercado que tenemos, seguramente casi todos sus ahorros los pone en un departamento. Entonces, si alguien trabajó X años para juntar ese dinero que te está dando a vos en un minuto, eh, estoy seguro que la palabra confianza es lo que determina esa operación. Y no pasa con muchos vendedores, que lo único que quieren es cobrar una comisión, vender, y no les importa que termine pasando. Ahora, cuando vos le demostrás esa confianza y estás en todo momento y hasta que se entregue la llave y lo llamás por teléfono a tu cliente que le vendiste hace 3 años un pozo y le decís, Alan, ¿estás contento con lo que recibiste? Me parece que ese cliente te va a volver a elegir y te va a volver a recomendar. ¿Por qué? Porque tuvo una buena experiencia. Entonces, la confianza y la experiencia te van a demarcar que tu futuro va a ser bueno a nivel intermediario o no. Pero pasa en esto y pasa en todo. A nivel que de va de la desarrollo, mano con la confianza del desarrollador también, exactamente, a ¿no? nivel de Porque desarrollo pasa lo mismo. Te vendí un papelito de colores, te di un boleto, me depositaste una gran parte de tu patrimonio, te fuiste de mi oficina, te fuiste a celebrar, brindaste con tu pareja, con tu padre, con tu amigo, de compraste un departamento que te voy a entregar en 2, en 3 años o en 1 año y medio. Y de vuelta, yo tengo que garantizarme como desarrollador para tener esa vida útil de 20, 30 años por delante, de sobrepasar la expectativa de ese render a la realidad. Y por eso trabajamos nosotros tan fuertemente, en que cuando viene un render, tratamos de que la planta del render figure en ese momento. En España, que estamos haciendo varios proyectos hoy, es una obligación de que ese render tiene que ser la realidad. Claro. Y tenemos que trabajar para que en Argentina pase lo mismo. Entonces, de vuelta, esa confianza, esa expectativa y esa experiencia tienen que ser no 9, 10 puntos. Y todo nuestro equipo está trabajando en pos de ese servicio y esa experiencia al consumidor. Te agrego la última, pero justo antes de arrancar hablábamos de qué pasa con la juventud. ¿Cuál sería un mensaje de un joven con experiencia que siempre vio la posibilidad para aquellos que son jóvenes sin experiencia y quizás hoy no sienten lo mismo que vos y no ven la posibilidad o la oportunidad? Es una pregunta que debe tener varias respuestas, ¿no? Pero
la que naturalmente se me viene a la mente es que a veces un joven no ve reflejado en lo que está generando una posibilidad de crecimiento y expansión personal para poder deslomarse, como quizás las generaciones previas, en este caso la mía, tuvo la posibilidad de desarrollarse, de generar algo y de ir en búsqueda de un horizonte un poquito más claro, con reglas de juego un poco más eh, abiertas, si se quiere, a nivel oportunidades, a nivel desarrollo, a nivel país. Entonces, yo creo que hoy el disfrute, el aquí y ahora para un joven, destruye esa posibilidad de crecimiento, de proyección, de ahorro, de generar patrimonio, de pensar en crear una familia. Y es un modelo que lamentablemente no, digamos, no coincide con mi formación. Si pudiera aportar algo, yo diría que las oportunidades siempre están. Me parece que hay que, como hablamos antes, trabajar, hay que ser perseverante, hay que tener una rutina. En algún momento el mercado se va a despertar, en algún momento las reglas de juego van a cambiar para bien, en algún momento Argentina va a ir en la senda correcta, yo creo que es ahora, pero no va a ser inmediato. Y creo que hay que tener paciencia, porque tarde o temprano va a llegar ese momento. Seguramente los márgenes de utilidad se vayan comprimiendo, ¿no? Cada vez más en el mundo y en Argentina, pero en pos de construir algo un poco más menos riesgoso. Seguridad jurídica, reglas claras. Y yo digo, quiero ir en ese sendero de la formalidad, como lo tiene cualquier país del mundo. Ahora, de vuelta, uno no se va a hacer millonario de un año a otro. Probablemente veamos pocos de esos casos, pero no por eso hay que dejar de trabajar. Todo lo contrario. ¿Va a costar más? Sí, va a costar más. Pero me parece que uno tiene que ir buscando eso, ese horizonte, en donde nada es gratis, en donde uno va a tener que trabajar mucho, muchas horas, con mucha rutina y con un equipo profesional. Pero creo que el resultado, si uno le pone todo esto, va a ser bueno. Así que yo siempre fomento... Sos un ejemplo. No sé si un ejemplo. Yo siempre le digo a los chicos un poquito más jóvenes que yo de mi equipo que uno no tiene que ver todo el tiempo el disfrute. Uno tiene que ver el espacio que se le da para generar esas oportunidades. Si ese espacio está y uno cree en la misión, en la visión y en el objetivo del grupo en el cual trabaja, como dije antes, las posibilidades son infinitas. Para mí es un privilegio estar acá sentado y estar hablando de proyectos que de vuelta todavía falta para terminarlos, pero ya superaron todas nuestras expectativas. ¿Por qué? Porque fuimos en búsqueda de algo y le pusimos mucha cabeza, mucho criterio comercial y ahora, digamos, toda la parte productiva. Nadie sabe qué va a pasar mañana. Me parece que si uno busca esa excelencia todos los días, estoy seguro que el resultado va a ser bueno. Estoy seguro. ¿Qué tan bueno? Depende de uno y del factor suerte. Pero hay que estar preparado para esa oportunidad. Brillante, Alan. Gracias. La verdad que me parecen una alianza increíble. Ojalá podamos hacer muchas cosas juntos. Un placer escucharte, un placer. Gracias el tiempo. Una admiración. ¿Qué te voy a decir? Tan joven, con tanta visión y con tanto sacrificio y dedicación para dar a la sociedad, y espero que, bueno, que lleguen a cumplir todo esto que nos contaste. Ahora juntos. Juntos. Así que muchísimas gracias. Gracias. Muchísimas gracias a vos y de vuelta, un placer gigante estar acá y me encantó la charla. Gracias.